Buen día, Ignacio. Buen día, Alejandro, buen día a A la ver, audiencia. Melissa, antes de empezar a hablar, a ver, contanos un poquito, tuviste 3 años y casi 2 meses como concejal de Frente para la Victoria. Contanos un poquito en un resumen, en un minuto, ¿quién es Melissa Arias? Bueno, Melissa Arias es mujer, es feminista, es mamá, es futura licenciada en Trabajo Social. Por eso por ahí en estos años uno no se ve tanto públicamente como lo que hace por los vecinos en general. Nuestro trabajo principalmente se basa en trabajar con las necesidades de aquellos vecinos que no se hacen públicas, digamos, cuando uno conoce alguna demanda o alguna situación puntual, silenciosamente acercarse y ofrecer la colaboración a cada uno de nuestros vecinos. Ignacio, ¿quién es Ignacio Barreto? A ver, contanos un poquito. Bueno, Ignacio Barreto, pues yo me definiría como un militante de las causas sociales y profundamente peronista. Es lo principal. O sea, me crié en un hogar peronista, he militado desde muy joven, lo que me ha traído consecuencias. Yo creo que todo diamante sabe cuáles fueron las consecuencias. Luego de la dictadura militar, cuando comenzó la reorganización de los partidos políticos, me volqué nuevamente a la militancia, a reorganizar el Partido Justicialista, a caminar las calles, a afiliar, a organizar la primera campaña que lamentablemente perdimos allá en el 83. Y luego me dediqué, como era docente, me dediqué, ¿no es cierto?, al gremialismo docente de escuelas técnicas. Fui secretario general de UDA de Entre Ríos en el periodo 84-87 y secretario adjunto de AMET en el periodo 94-97. Y después, bueno, me jubilé como docente con 34 años y 9 meses de ejercicio de la docencia. Y luego ya nuevamente me dediqué a la función política y participé durante 4 años de la gestión de Claudia Yeco y ahora estoy como concejal del Frente Justicialista. Ahí está, hay gente, como decíamos todos los días, cada vez que tengamos un entrevistado lo vamos a ir, que nos digan quiénes son, lo que ellos quieran expresar, porque está bueno empezar a conocer a la gente de Diamante, ¿no? Está bueno empezar a que cada uno que venga, a veces entrevistamos a la gente y no sabemos con quiénes, solamente decimos nombre y el apellido y no sabemos quiénes son. Por eso está bueno que empezamos a conocer un poco más a los diamantinos. Y ahora vamos a ir a este tema, Ignacio. Ustedes hicieron una denuncia hace aproximadamente 2 meses. La denuncia, la última información que nosotros teníamos, que el fiscal había dicho que lo que hicieron en extraer ese dinero la gente del directorio de la caja estaba mal, que lo tenían que devolver. Pero ahora aparentemente se estaría derivando a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública. ¿Es así la información que nos llegó, Ignacio? Sí, vamos a poder poner datos concretos. O sea, Sí. La denuncia la hicimos el 7 de septiembre. 7 de septiembre, ahí está, bien. El Exacto. 12 de diciembre es cuando nos convocan a una audiencia, Sí. ¿no es cierto?, mediante la cual Fiscalía procede a elaborar un acta en donde, como bien dijiste, conminaba a los integrantes del directorio a restituir los fondos que habían disminuido del fondo de garantía de la caja de jubilaciones, que por supuesto, ¿no es cierto?, los 3 denunciantes, Marita Ríos, Melissa Arias y yo, no rubricamos esa acta, quedando constancia en la misma, y donde le daban un plazo de 6 meses, hasta el 12 de junio del 2019, Sí. a los integrantes del directorio para restituir esa suma, sin tomar ninguna otra decisión Fiscalía. Sí. Luego, ¿qué pasó? O sea, ya transcurrido diciembre, luego venía la feria judicial, evaluamos con nuestros asesores que era necesario tener una copia completa del legajo y decidimos pedirlo. Y cuando lo pedimos dicen que están en feria y que lo teníamos que hacer por escrito. Sí. Lo presentamos por escrito el día 1 de febrero, ¿no es cierto?, solicitando copia del citado legajo, y nos dicen que el 4 pasemos para poder hacer la copia respectiva. Sí.
cuando vamos para eso nos encontramos con que hay un escrito que nos remite Fiscalía, donde nos dice que con fecha 1 de febrero, Sí. que es la misma fecha que presentamos la nota pidiendo copia del legajo, habían decidido remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dependiente de la Procuración General a los fines pertinentes. Así que aún hoy, nosotros, el expediente salió de Diamante, está en Paraná, y aún estamos sin poder conseguir, ¿no es cierto?, una copia completa del expediente. Nosotros por ahí consideramos que esto tiene que ver un poco con que al medio pasaron algunas cosas. Sí. Está un poco de moda la frase pasaron cosas. Sí. Durante el transcurso entre que nosotros firmamos no firmamos, bueno, que se dio esta especie de audiencia donde se firmó un documento, esta cuestión trascendió en medios provinciales, tomó un poco de estado público y se empezaron a hacer determinadas comparaciones con cómo ha actuado la justicia en otro tipo de situaciones similares. A raíz de esto y que está involucrado de alguna manera en esa acta y por decisión del fiscal de Diamante, está involucrado en esa decisión el procurador general. Entonces, esta situación no solo toma estado público, sino que a su vez el día 1 de febrero justamente, en una denuncia que hay presentada contra el procurador García, se incorpora la causa de Diamante como una más de las causas para pedir el jury, digamos, de García por mal desempeño. Entonces es en esta misma procuración donde se desempeña García, por lo tanto nosotros no sabemos si, la verdad desconocemos si se eleva la causa para que la trabaje procuración o si tiene que ver un poco con que García ahora está involucrado también en esta situación como una de las causas que hacen que se ponga en duda su desempeño como fiscal Claro, general. Elisa, eso es lo que yo estaba analizando ayer cuando leía un informe que pasaron. El procurador sigue siendo el mismo que había hecho las cosas no muy bien. El mismo se tiene que investigar. ¿Cómo es el tema? El mismo que aduce el fiscal, el doctor Robledo, Claro. que le da las instrucciones al doctor Robledo para que proceda a evaluar esta acta y realizar esta acta conciliatoria. Sí, Esto ingresa por por eso es ahí, el mismo, claro. entonces el mismo se va a tener que Desconocemos. investigar. Es raro, yo ayer lo estuve evaluando y no se entiende, o tendría que pasar a otro. Quizás solo meramente para informarse de su parte, la verdad que nosotros desconocemos. Lo que sí es que, bueno, por ahí fue una cuestión bastante amplia lo que se incorporó en la denuncia. Yo te cuento que esta denuncia que ya iniciaron contra García, por lo que estuvimos leyendo los medios, tiene por ahí la causa de el juez que permitió la salida del asesino Micaela García, la situación de Luis Herro en la ciudad de Nogoyá, la verdad que no recuerdo, Gualeguay, perdón. No recuerdo qué otras causas, Rossi, bueno, tiene varias situaciones de la provincia de Entre Ríos y ahora incorpora nuevamente esta y brinda bastantes detalles que la verdad que para nosotros fueron interesantes al momento de leerla en los medios de comunicación, que tiene que ver con que, por ejemplo, la decisión de no destituir al directorio, porque ¿qué es lo que pasa? Si vos estás investigando un directorio y no lo destituís, incluso no tiene representantes de nuestro bloque en todo ese tiempo y hay una causa iniciada, vos corres el riesgo de que la documentación se altere. Claro. Entonces, si vos no pedís la documentación en su momento y tampoco destituís al directorio, tenés un riesgo muy grande de que se cometan, se oculten determinadas cuestiones. Se pueden alterar algunos documentos también. Sí, justamente. Ese es uno de los puntos también en los que se sustenta un poco esta cuestión. Vamos a recordar, Ignacio, el presidente en ese momento era Sergio Geuna. Sergio Geuna y Carlos Zapata, que estaba en su momento como vicepresidente. ¿Cómo se extrajo ese dinero de ahí? Para recordarle a la gente, a los jubilados. ¿Quién autorizó? Nosotros desconocemos en verdad quién autorizó en realidad, digamos. Cuando nosotros tuvimos la primera reunión convocada, que yo ya había ingresado como representante del bloque junto con con la compañera que era ex representante de la Caja, estábamos las dos juntas y ahí ya la decisión se había tomado, no en una reunión de directorio, sino en alguna cuestión extraoficial. La firma de la resolución que sale varios días después de haber tomado el dinero, tiene la firma lógicamente de, el presidente y el vicepresidente, o el tesorero. El presidente y el tesorero. El tesorero para la extracción. Y hasta el día de hoy, digamos, no es legal, digamos, este documento porque no tiene la firma de ningún secretario como establece la ordenanza 230. Sí. El acta, recuerdo que había
el tema fue un tema que se perdió el acta, después el tema de la firma, la compañera de ustedes que en ese momento estaba representando al bloque, ella no firmó. No, por la supuesto, extracción porque de ya ese dinero. había Eso hay que sido... dejarlo en claro, por eso Ella ya había renunciado. Ella ya había Ya había renunciado hacía un mes antes. Y se había aceptado su renuncia y ya tenía su representante designada esperando que el directorio decida que asuma. Por ahí, un poco para aclararle a la gente, y yo sé que vos más o menos conocés esta situación, lo nuestro no tiene que ver con una cuestión política partidaria, si se quiere, una cuestión revanchista o meter a los jubilados al medio. Yo, si te contara cómo fue el manejo en ese tiempo, en ese corto tiempo que yo estuve en la caja, Sí. vos hoy aparecías y tenías un acta. Mañana Sí. esa acta, que ya la habían aprobado, le cambiaban la redacción. Pasado la volvían a modificar. A ver, yo llegué a un momento en el que tuve que pedir la documentación con firma de lo que pedía, porque no sabía si mañana no me iban a cambiar la documentación. Esto era una cuestión cotidiana. A mí, por ejemplo, en una de las reuniones, las primeras que participé, al momento de leer y de aprobar el acta, la leían y decían, esto no tiene coherencia. Entonces yo les tuve que aclarar, ¿sabes por qué? Porque no pusiste nada de lo que yo dije. Entonces te faltan los pedazos que conectan esta comunicación. Eso es algo normal. Nosotros, más de un mes después de aceptado el nuevo director de la caja, nos encontramos con el presidente saliente firmando cheques todavía. Firmando cheques cuando hacía más de un mes que ya había asumido el nuevo presidente. Entonces, estos son todo un montón de cuestiones de irregularidades que nosotros la verdad que queríamos que se investiguen, porque no es una cuestión, digamos, por eso, al margen, no es una cuestión política, sino que de verdad es indignante ver un manejo de ese tipo, cuando vos no tenés la capacidad ni la oportunidad de modificar nada, digamos, vos te encontrás un día con esto, mañana con otra cosa, pasado con otra, irregularidades por todos lados, que hacen de un manejo que la verdad que no es apto, a mi criterio, lo hablo a título personal, de una oficina que maneje el destino de nuestros jubilados y de los futuros jubilados. A mi criterio lo digo a título personal. Sí. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad, aparte de decir que de la extracción de dinero, que se siguió firmando cheques? Nosotros ¿Tuvieron la oportunidad de decirlo en la justicia? Manifestamos estas cuestiones en la declaración, incluso después de esta audiencia, también de manera verbal, le comunicamos bastante al fiscal. ¿Por qué? Porque por ahí te cuento otra cosa que a mí me hizo un poco de ruido. En esta audiencia nosotros nos decían que ellos tenían una resolución del directorio firmada, que ellos tenían lo que decía el Tribunal de Cuentas de la provincia, de una situación que ya había pasado similar, y no recuerdo cuál era el otro tema. No, la verdad que no recuerdo. Pero bueno, nosotros lo que tratábamos de explicarle era que no solo el Tribunal de Cuentas se expedía de que había pasado una situación similar, pero fue cuando había cepo cambiario y por lo tanto la caja no podía comprar dólares, entonces lo que hizo es lo lógico que hay que hacer, consultar al Tribunal de Cuentas y modificar la ordenanza como corresponde, pero no sacaron ningún fondo, no podían comprar porque el cepo cambiario impedía la adquisición de dólares. Entonces, se sustentan también en una resolución de la caja que no tiene la firma de la secretaria, por lo tanto es inválida, y a la vez nos solicita la documentación que nosotros le pedimos, donde consta que la reunión que ellos presentan y las actas que presentan son inexistentes, porque no solo con los audios de la caja y las actas, si fueran reales, eso se podría constatar, sino que además nosotros presentamos pruebas escritas, como mensajes de texto, donde ellos pueden ver claramente que no solo hubo esta extracción de dinero sin autorizar, sino que también todo el resto de la documentación presentada no es real, digamos, sino que se fue dando con el tiempo y en función de lo que debían o no presentar, y se fue modificando también. Entonces por ahí, en eso pasa la indignación, porque acá no es una cuestión de decir, bueno, yo hago un papel, hoy no lo quiero, no lo necesito así, lo rompo, lo vuelvo a hacer. Y si vos no, por eso te digo que lo que apoyan en esta nueva denuncia, si vos no destituís ese directorio, si vos no, de alguna manera no pedís el libro de acta y no contratás la documentación en su momento, corres el riesgo de que pasen este tipo de cosas que nosotros la advertimos y con lo poco que teníamos podíamos demostrar que así era como un mensaje de texto. Pero nosotros solicitamos esa documentación, yo particularmente en mi declaración solicité el libro de actas y solicité los audios de la caja y hasta la fecha tenemos entendido que no se pidieron. Claro, el tema de cuando nosotros pedimos una copia total del expediente era justamente para saber en qué sentido había ido avanzando el fiscal respecto de la documentación que en nuestras declaraciones se creía oportuna que tuviera en el expediente, además de, ¿no es cierto?, de los oficios que oportunamente había remitido el señor fiscal pidiéndole documentación al banco, al directorio y al Tribunal de Cuentas.
Sí. Nosotros queríamos saber qué es lo que estaba incorporado al expediente y, por supuesto, al remitirse el mismo a la Fiscalía de Delito contra la Administración Pública, hoy no lo tenemos y sí, vamos a tener que asistir a esta oficina y para poder solicitar una copia del mismo y poder seguir el expediente paso a paso, porque en este momento tenemos un expediente fragmentado que se reduce a la denuncia presentada, a una copia del acta que oportunamente elaboró en diciembre y a una copia de las declaraciones que emitimos en su momento los 3 denunciantes. Esta oficina de delito público, ¿no? Está en Paraná. Está en Paraná. Está en Paraná. Y seguramente los denunciados estarían notificados de este tema. ¿Y cómo ustedes piensan que va a seguir? Lo que pasa es que acá no hay denunciados, que esa fue una de las cuestiones que nosotros planteamos como extraña de esta audiencia. Nosotros no denunciamos a nadie. Ajá. Nosotros pedimos que se investigue una maniobra administrativa. Nosotros no denunciamos ni a personas, ni a los jubilados, ni a nadie de la caja. Nosotros Sí. pedimos que se investigue la cuestión administrativa de haber Y tocado que los fondos. si eso Si constituía eso- delito o no. Sí. Acá nosotros no denunciamos al director y no denunciamos a los miembros del directorio, Pero no hubo denunciamos a una los conciliación que hubo personas físicas. personas físicas e incluso varios abogados, digamos. La otra Por parte eso. fue con asesoría. abogados. Otra cuestión también que vos decías de estos 6 meses que figura en esta nueva presentación que yo te comentaba que se incorpora a la causa, es el hecho de que en el plazo que se otorga para la devolución de los fondos, es como que cierran numéricamente justo para que los mismos intereses de la cuenta vayan generando que se llegue a ese monto a la fecha. Es decir, no se tendría que poner ningún dinero, sino lo que los mismos intereses del plazo fijo llegarían a cubrir. Claro, porque yo cuando vos me decís si fueron personas físicas, nosotros no denunciamos, pero al llamarlo a ellos, ¿vos qué crees que la justicia lo llamó para investigar o realmente para ver a la justicia decir, mira, hicieron esto mal y lo Nosotros dejamos? desconocemos la realidad. Por eso. Desconocemos si los llamó en algún momento para interrogarlos a ellos, o sea, tomar la indagatoria al respecto. Claro. Porque como no tenemos copia del expediente, no sabemos qué es lo que está incorporado. Claro. Lo que sí podemos decir es que los convocó, ¿no es cierto?, en su momento para este acta conciliatoria, digamos. Sí. Sí, el abogado de ellos estaba ahí, era el señor Parente, ¿puede ser? Estaba la asesora legal de la caja, el nuevo presidente que también es abogado, y estaba el doctor Parente. Que asistía en calidad de asesor letrado de las 2 representantes de los pasivos. Asistía en esa calidad, pero en la última reunión de directorio en la cual yo participé, el directorio de la caja aprobó, por todos los votos excepto el mío, la incorporación de este señor como el abogado para esta situación. O sea, ahí se presenta como abogado de las jubiladas, pero la caja en su momento lo aprobó. Desconozco si están las actas, seguramente ya no aparecen. Y la presión de esos abogados capaz que hizo que se llegue a un acuerdo. Seguramente ustedes no lo saben, pero... No sé porque él es representante del Consejo de la Magistratura, entonces en realidad no sé si él puede de verdad ejercer como abogado en realidad o estaba como un mero asesor. Pero por eso, la verdad que para explicarle bien a los jubilados cómo es el tema, porque realmente volvemos y es todo como una espiral, sigue dando vueltas, como dicen ustedes ni siquiera tienen lo que pasó, no tienen ahí No. la causa, no saben si hubo o no, si hubo declaraciones o no, ahora se trasladó a Paraná, pero no se sabe. Creo que fue más por algo mediático que salió en todos los medios de la provincia que pasa esto que realmente por la comunicación que han tenido ustedes para hacer esta presentación. A ustedes realmente nadie... ¿Y ustedes tienen algún representante legal? No, hasta ahora no hemos creído que necesitáramos ningún representante legal. Sí, contamos con la asesoría de algunos compañeros abogados que son afiliados al Partido Justicialista y desde ahí nos están asesorando. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque yo pienso que si llamaron a los directores de la caja y llevaron abogados, ¿la caja habrá pagado a esos abogados? Eso tiene que estar, porque claro. si hay un representante de la caja, si yo soy representante de X club, de X cooperativa, lo llevo, y yo les voy a facturar, les voy a decir, porque de una manera me está representando, hay que figurar, la caja no es cualquier cosa, tiene que figurar que esta persona me está representando, tiene que haber un pago, tiene que haber...
el presidente del directorio es abogado, Sí, ¿no es cierto? La caja tiene su asesoría letrada, que es la doctora Estebanacio, sí, o sea que está a sueldo de la caja. sí. Y respecto al tercer abogado que estuvo ahí, que es el doctor Parente, como en ese momento se presentó como asesor de los representantes de los pasivos, desconocemos si le ha pagado la caja, si le han pagado personalmente. Pero alguien no... Yo sí puedo dar Usted me fe entiende que que no. alguien... Claro. Vos tenés que autorizar para que alguien Claro, te represente. yo ¿Quién sí lo autorizó de la puedo- caja? Yo sí te puedo decir que en la última reunión en la cual yo participé antes de mi renuncia, sí fue un pedido de que se incorpore él como abogado penal para representar y que ese abogado sea pagado desde la caja. Eso se charló y se aprobó en la reunión de directorio. Desconozco si después lo modificaron, pero en esa acta y en esa reunión se acordó contratar los servicios de Rodolfo Parente como un abogado penal para los miembros de la caja que estaban involucrados, haciendo hincapié en que eso lo debía pagar la caja y que no iba a salir del bolsillo de las personas particulares. Ahí está. Eso fue un hecho es lo que, a que clarísimo. voy yo a esa Sí. pregunta. Los honorarios de este tercer abogado, supuesto abogado que estuvo ahí, lo tendría que estar pagando la caja. Cuando hablamos de la caja lo pagan los jubilados. A eso me voy. Cuando nosotros hablamos de caja, de los honorarios de la caja, lo están pagando todos los jubilados. A eso Eso voy. sí, sí, Que sí. eso No tiene sé- que estar, claro, eso tiene no que sé estar cómo lo certificado, resolvieron. porque si hay un representante, alguien lo autorizó. Sí. Y el representante de eso tiene que cobrar sus honorarios seguramente. Y si no lo hizo, tiene que hacer un certificado diciendo yo voy ad honorem a representarlo, pero tiene que haber algún certificado porque yo, Alejandro, no puedo ir y sentarme en un juzgado y decir, usted no vengo a representar a Melissa, y Melissa lo autorizó, no, pero vengo igual porque quiero ver qué pasa. Sí, no se puede hacer eso. Yo no sé lo que sucede al medio, te puedo decir lo que pasó en esa reunión a la cual yo estuve y eso se aprobó, desconozco si está escrito en el acta, por eso porque generalmente se modifican las cuestiones después, y te puedo decir lo que vi después en la asamblea, que él estaba en esta asamblea, no en esta, no sé cómo llamarla, audiencia, conciliación, reunión, Sí. que lo vi ahí como representante, pero desconozco lo que pasó al medio. Claro, a mí me van entendiendo ustedes los jubilados y la gente que me está mandando un mensaje. Yo, más allá que sea el abogado X, no me importa el apellido en sí. A mí lo que me importa es el dinero que sale de los fondos y los honorarios, quién lo pagó eso y quién autorizó que los represente. Ese es el tema. Ese estaría bueno que alguien de la caja, que si me está escuchando, me pueda decir por qué un tercer abogado se sentó ahí teniendo un representante letrado, como dice usted, que tiene la caja, el mismo director de la caja en ese momento en este momento era abogado. Por eso hay cosas que no se entienden. Si vamos a tratar de no hacer gastos, seguimos pagando un tercero. Son cosas que no se entienden. Creo que ustedes me están entendiendo. Sí. La verdad que es una situación difícil, complicada. No sabemos concretamente quién se hizo cargo de los honorarios de este asesor. Exactamente, ahí redondeando eso. Y vamos a aclararle de vuelta, ¿por qué no debía sacarse ese dinero de la caja, Ignacio? Vamos. Ese dinero de la caja, porque por ordenanza establece claramente de que debe estar constituido un fondo de garantía que va a estar constituido por plazo fijo, Sí. por valor de $1.500.000 en moneda estadounidense. Sí. Así dice, en moneda estadounidense. Y otros bienes. Sí. Pero el $1.500.000 en moneda estadounidense es el que se tocó. Sí. Un mínimo de 1 millón. Es un mínimo. O sea, así lo dice la ordenanza. Para poder tocarlo, previamente hay que modificar la ordenanza. Cosa que no estaba hecha hasta ese momento. Ni a posteriori tampoco. Y como mínimo estar presentado, reflejado en el libro de acta, haber una reunión previa, como mínimo, pero tampoco se podría igual. No. Acá no hay posibilidad de que el directorio, por más que tenga la plena mayoría, tome esa decisión si antes no se modifica la ordenanza que rige el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Diamante. Eso es terminante. Primero se debe modificar la ordenanza. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y la verdad que ¿cómo vamos a seguir con esto, Ignacio? Ahora, ¿quién es el representante de ustedes en la caja?
Ignacio. Usted es En este momento estoy yo. el representante de usted, ¿no? Bueno, ahora que recuerdo hubo un video la otra vez que usted estaba ahí y como que la gente se enojaba, como que le echaba la culpa de que culpa de usted, del grupo de Frente para la Victoria, no podían sacar el dinero. Y creo que no fue así. Por eso había sido una Bueno. una maniobra, yo voy a decirlo claro, una Por maniobra eso ahora tenemos la planeada. oportunidad, Ignacio. Vamos Una- a decirlo claro, como es, para mí porque en es- ese momento quizás pasó justo en diciembre, noviembre, Sí, y ya sí, no sí, terminaba sí. la fiesta, no, pero ahora, vamos a aclararlo bien, que no es así el tema. No. A ver, Por eso, vamos a aclararlo. el tema concreto es, se les había dicho a los jubilados y pensionados de la caja Sí, que debido a que el representante del bloque del Frente para la Victoria y los concejales del Frente para la Victoria no habían aprobado la modificación de la ordenanza, por eso no se les podía pagar. sí, En su momento, después de que había pasado todo esto, o sea, se eleva una modificación a la ordenanza justamente en donde bajaban de 1.500.000 a 1.000.000, ese 1.100.000, 300. 1.300.000, el fondo de garantía. sí, Lo que le hubiera permitido que la acción que habían llevado durante el mes de julio quedara prácticamente a cubierto. sí, Esa modificación requería los 2/3 de los miembros del Consejo Deliberante para ser aprobada. No se obtuvieron esos 2/3, por lo tanto esa modificación no se llevó adelante. Por lo tanto, la caja te daba en las mismas condiciones de siempre para pagar, con los aportes, ¿no es cierto?, de activos que deposita el municipio, más, ¿no es cierto?, el enjugar el déficit que hace todos los meses el Ejecutivo a cuenta de la deuda que la municipalidad tiene con la caja. sí, En esa oportunidad, ¿qué es lo que había pasado? O sea, se encontraba en situación financiera comprometida el municipio y no podía adelantar ninguna suma para ir a cuenta de la deuda que le permitiera hacer frente al pago de los salarios de los jubilados y pensionados. sí. Y entonces se responsabilizó a los integrantes del Frente para la Victoria de que sucediera eso. Y bueno, yo era el representante y me tuve que aguantar, ¿no es cierto?, todos los términos, ¿no es cierto?, responsabilizándome de ello. Hay dos cuestiones por ahí que son importantes destacar. Primero que esta presión para nosotros de volver a insistir con el tema de la ordenanza, cuando ya la ordenanza no había sido aprobada, tiene que ver con que en Fiscalía, cuando nosotros tuvimos esta reunión, el acuerdo fue devolver ese dinero o modificar la ordenanza. Sí. Entonces, ¿qué mejor que para evitar devolver el dinero, ejercer Claro. presión para modificar la ordenanza? ¿Sí? Porque había que modificar el instrumento y que sea más bajo Eso por un lado. Por otro, es que a los jubilados se les está diciendo siempre que ellos no cobran porque nosotros no modificamos la ordenanza. Exacto. Y la realidad que ha tenido esta caja durante todo este tiempo, que hubo un montón de gestiones que sí utilizaron fondos de la caja y esto y aquello, hace que hoy el municipio sea el principal deudor y por lo tanto el que tiene que cubrir el déficit de la caja. Claro. Entonces, cuestión política es insistir en seguir perdiendo bienes de la caja, como en perder este fondo de garantía, que es lo único que le queda a la caja, o en vender casas, o en vender terrenos, como se ha venido haciendo, o en Sí. liquidar los plazos fijos en pesos y en dólares, como se liquidaron, porque ya se perdieron $100.000 y se perdieron más de 2,5 millones de pesos, liquidarlos para cubrir algo que el Ejecutivo Municipal no está haciendo, que girar el déficit a cuenta de deuda como corresponde. Entonces, todas las veces que se han tocado estos bienes de la caja durante estos más de 3 años, tienen que ver principalmente con no haber cobrado el Ejecutivo lo que el Ejecutivo debía pagar, porque es una deuda municipal. Entonces, vos no podés tocar los bienes que le quedan a la caja, vos como directorio, no podés tomar la decisión de tocar y perder para siempre los bienes de la caja para pagar el sueldo, cuando tenés un deudor que te debe girar el déficit y que si no te lo está girando, vos tenés un instrumento legal rápido, que es lo que te está diciendo el Tribunal de Cuentas, que
ejecutes hace muchísimo tiempo, que es ir con la coparticipación directamente y que la coparticipación se descuente y se deposita directamente en la cuenta de la caja de jubilados. Entonces, es una decisión política, sí. Pero salir a criticar y salir a vender bienes y salir a mentirle a los jubilados que no cobran porque no se modifica la ordenanza es seguir perdiendo bienes en lugar de ajustar al único que debe pagar en este momento, que es el municipio como principal deudor de la caja. Además, debemos sumar la información respecto a que esta gestión bien poco ha hecho para tratar de saldar la deuda que tiene con la caja. Sí. Siendo que al finalizar la gestión de Claudia Yeco, había un proyecto con el pleno acuerdo del directorio de la Caja de Jubilaciones y el municipio para pagar la deuda que se tenía del municipio con la caja. La misma fue llevada al Consejo Deliberante para su aprobación en 2 oportunidades, en donde no hubo quórum. Pero tenían una oportunidad más de que se fuera tratada en el Consejo Deliberante. Eso ya estaba en épocas de que había asumido la intendencia el profesor Aranda. Sí. No la convocó en extraordinaria esa tercera sesión. Cuando en marzo del 2016 comienza el periodo de sesiones ordinarias, se hubiera podido convocar también esa tercera sesión, ¿no es cierto?, con el mismo tema que era aprobar el convenio de pago de la deuda que tenían con la caja. Y hasta hoy no se convocó. O sea, llevamos más de 3 años de esta gestión en que nada se ha hecho, ni intenciones habría de pagar la deuda que tienen con la caja. Esa es la realidad. El tema de también que como el miedo, ¿no? Supongamos que haya algo que la caja denuncie y haya un embargo del municipio, se embargue la coparticipación que llega al municipio. El municipio entra en quiebra. Sería lo peor, sí, porque lógicamente sabemos la situación ajustada. Claro, sabemos la situación ajustada. Igualmente por ahí, esto que decía Ignacio, que es importante, es que quedó con un dictamen de aprobación del Consejo anterior. Entonces, cuando se convocó, ni bien asumió el intendente extraordinaria para aprobar un aumento de impuestos, bien podrían haber convocado para tratar ese proyecto si es que ellos ahí tenían el acuerdo y lo hacían dentro de su gestión y se llevaban los laureles de haber saldado la deuda con la caja. Días después, cuando la conciliación de deuda seguía siendo la misma y cuando tenían la oportunidad histórica de apenas asumir, saldar una deuda y no lo hicieron. Ese dictamen de aprobación debe seguir en la Comisión de Tierras y Asuntos Legales. Sí, ahí estuvo con su dictamen como debe haber sido y se pudo haber convocado en cualquier momento. Ahora bien, un hecho que nos faltó destacar es que cuando se pide la modificación de la ordenanza que comentaba hoy Ignacio, desde la caja de jubilaciones del directorio, fue porque en realidad habían tratado nuevamente de tocar los dólares, es decir, no se había renovado un plazo fijo, el más pequeño de los plazos fijos en dólares, porque querían gastar y utilizar ese dinero. Cuando se planteó en la reunión de directorio utilizar ese dinero, fue donde nosotros nos opusimos y solicitamos que pidan, que si ellos querían y sentían que había un acuerdo político y había voluntad política de modificar la ordenanza, que presenten un proyecto y lo hagan legalmente como corresponde y no que vuelvan a tocar los fondos que no correspondían. Ignacio, una cosa que recién me hizo acordar un jubilado y no quiero que quede en duda de eso. Hubo la desaparición del libro de actas. El libro de actas lo tenía la señora María de Pilar Río, ¿no? Porque en ese momento pertenecía a la caja. El libro se perdió, se encontró en una vivienda a través de un allanamiento, pero eso no tuvo nada que ver que ellos no hayan podido plasmar en el libro la expresión. Eso, quiero que expliqué. Fue así, se perdió el libro, se encontró el libro en una vivienda por un tema de un allanamiento, estuvo secuestrado en el juzgado, creo 2 o 3 días, pues ahí lo retira el señor Sergio Gémuna porque hay un audio que él sale en el programa a decirlo, hoy podía retirar, no me acuerdo qué fecha era un miércoles, me acuerdo, pero eso no tiene nada que ver. Todos esos hechos se llevaron y se cerraron, o sea, se encuentra el libro, un mes antes aproximadamente de que suceda esta acción que baja el $1,5 millones de dólares, ¿no es cierto? O sea, que toma los dólares del directorio para cubrir el déficit de la caja. Claro, el libro desaparece y se encuentra un mes antes de todo esto lo sucedido, de la extracción de dinero. Todo eso estaba solucionado. Claro. Una vez que ese tema había quedado finalizado es cuando Marita Ríos
procede a elevar la renuncia a su lugar en el directorio. Claro, cuando se pierde El libro y se el libro, recupera. ella presenta la renuncia, después se encuentra y recién después del mes se hace esta extracción de dinero, por Sí. eso ella ya no pertenecía más No a... pertenecía. Ahí está, bien, bien aclarado. Y para ir cerrando el tema, vamos al principio porque después nos quedamos con esto. Ahora, se hizo se notificó que esto pasa, ¿cómo es bien la palabra, Ignacio, si lo tenés ahí vos? Dice que la Fiscalía remite el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dependiente de la Procuración General. A los fines pertinentes. Que eso pasa a esa oficina que está Sí. en Paraná, Sí. porque aparentemente hay que seguir con la investigación, a ver qué pasó con esa extracción de dinero, si fue un delito o no lo que sucedió. Fíjese que aquí ya es la propia Fiscalía de Sí. Diamante quien lo remite a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública. Ya entiende como que hubo un delito. Al determinar ya entiende por lo Pues que ahora estoy ya escuchando que ya... Ahora ya es el fiscal Robledo quien remite a la Fiscalía Especializada. Como que el fiscal, le digo para que la gente entienda, como que el fiscal leyó, vio y dijo, mira, esto me parece que hay que derivarlo a otra área porque ahí las cosas no están cerrando, y lo llevó. Después esa oficina determinará, y no sé cómo será el tema de elevación, de investigación, pero nos basamos en eso, que como que la investigación sigue, ¿no? Sí, debe seguir. Debe seguir porque, o sea, deberán resolver ahí, ¿no es cierto? Si el hecho que nosotros denunciamos constituye un delito contra la administración pública o no. Ahí está. Creo que les quedó claro, gente. Para ir cerrando, ¿tienen algo para decir? Pues yo le voy a hacer una última pregunta. ¿Tienen algo? ¿No? Bueno, a ver, Melissa Arias. En un minuto, no con 2 o 3 palabras, en un minuto decirle algo a los jubilados. ¿Qué le diría? A los jubilados que entiendo la situación, entendemos y acompañamos que lo más injusto que puede pasar en la vida es cobrar tarde, a esa edad en la que uno tiene que estar tranquilo y relajado, que entendemos que como peronismo quizá también se cometieron cuestiones, malas decisiones o decisiones que en el tiempo te das cuenta que no son acertadas o que en su momento sí fueron las mejores decisiones y por ahí hoy no lo son. Que nosotros no estamos haciendo una cuestión política de su situación, que de verdad nos causa dolor y que lo que pretendemos es que no se siga haciendo esto y que incluso a título personal digo, si de mí dependiera, modificaría esta ordenanza para que no haya representantes del Departamento Ejecutivo Municipal dentro de la caja de jubilaciones. Porque si esto pasa, seguimos vinculando las cuestiones, las decisiones que tienen que ver con los intereses de la municipalidad y con los intereses de la caja y siempre van a primar los intereses de la municipalidad por sobre los de la caja. Entonces, si de mí dependiera, hoy modificaría esa ordenanza y dejaría de tener la intromisión y dejaría las decisiones del manejo de la caja solo en los activos y pasivos, que en definitiva son los beneficiados y los perjudicados en esta situación. Ignacio, la misma pregunta. ¿Qué le dirías hoy a los jubilados municipales que estamos en 6, vencieron todos los impuestos, siguen con el problema de que no cobran? ¿Qué mensaje le darías vos a los jubilados municipales? Yo tendría que aclarar primero, ¿no es cierto?, en cuanto a mi mensaje. O sea, tengo una cuestión personal que me impulsa, ¿no es cierto? O sea, mi madre es pensionada municipal. Claro. Así que sé lo que significa este tema. O sea, porque me impacta directamente. ¿Qué le diría a los jubilados? Que lamento muchísimo, pero realmente muchísimo, las situaciones que están atravesando. Que sin llegar a evaluar profundamente los hechos anteriores que se han cometido en gestiones anteriores, que han llevado a que la caja esté atravesando esta situación, creo que en esta oportunidad tiene la oportunidad esta gestión de poder solucionar en forma definitiva esto. Y que el directorio debería ser el directorio de la caja y a favor de los jubilados y no una representación de la administración municipal. Porque si la caja de jubilaciones y pensiones desde diciembre de 2015 ha licuado porque ha perdido
más de 2 millones de pesos que tenía en plazo fijo en diciembre. Más de 100.000 dólares que tenía por encima del 1.500.000 del mínimo del plazo fijo. Sí. Más una serie de terrenos y otras propiedades que tenía en la caja para cubrir los déficits que se le iba dando mes a mes. Porque esta gestión municipal en su momento no giraba esos déficits a cuenta de deuda. Nosotros decimos que si lo hubiéramos aceptado bajar más el fondo de garantía, en muy breve tiempo se hubiera licuado porque lo hubieran utilizado totalmente, no en inversiones, sino en pagar las jubilaciones y pensiones. Nosotros, en mi caso particular, Sí. pienso que se debe seguir sosteniendo porque es lo único que garantiza que los jubilados puedan llegar a seguir cobrando. Bueno, gracias Melissa, gracias Ignacio. Gracias a vos, Ale.